Tazones es una parroquia y un pueblo del concejo asturiano de Villaviciosa. Es el único puerto asturiano con carácter imperial, y es que este coqueto y pequeño puerto, ubicado en las inmediaciones de la ría de Villaviciosa, fue lo primero que conoció el emperador Carlos V en su primer viaje a la península, en septiembre de 1517. Este hecho histórico es recreado por los vecinos de la zona cada mes de agosto, en una cita que está declarada de interés turístico. Además con lo feo que son, ¿eh? Y lo buenos que están. La vivienda de las Conchas de Tazones es un arte curioso realizado por el hijo de los dueños de la casa, José Ramón Gallego Rebollar, que se ha convertido, sin quererlo, en un reclamo para los turistas que acuden a visitar el pequeño pueblo maliayo, siendo seguramente la casa más fotografiada de Asturias. Comenzó en 1985 decorando las macetas de la casa con las conchas de varios moluscos. Una de las notas cómicas de esta singular decoración es la presencia de un simpático centollo con un puro en una de sus pinzas. No debes dejar de visitar esta casa cuando pases por allí, pero recuerda, solo mirar, no tocar. Esto es una palanca que dice que las palancas se utilizaban para sabordar, sacar las embarcaciones del agua cuando volvían a tierra y para botar y echar al agua cuando salían a faenar. Esta labor no solo la hacían los marineros, en ella participaba todo el pueblo, incluidas mujeres y niños. Esto es ir a trabajar y no lo de ahora. Joder, cómo cambiaron los tiempos, ¿eh? Mira, qué lagartijas. No, ¿cómo se llaman? ¿Salamandras o lagartijas? ¿Qué son eso? Qué casa más guapa, por Dios. Qué guapo. Mirar qué maceta. Son unos playeros
Aquí está, original. Y después sales de casa y bueno, nada, bajas las escaleras y toma, aquí tienes. La vista espectacular y no puede ser mejor, claro. Y mira lo que tienes alrededor. Buah. Toca la misa. ¿Qué pescáis aquí? Pues cabrachos, maragotes, pintos, abadejos, Anda. bueno, julies, ahí hay dos julies, nada, son pequeñines. Son Y pequeñinos. ahí hay un cabracho y un pinto que lo pescó aquel hombre. Está la marea un poquitín rara hoy, ¿eh? Está mal. Sí, porque está muy escondida. Ah, Está muy plana y pese mucho. Ya, Entonces, para pescar y actividad. No, tío, y era bueno que bajase aquel mongol. A lo que está haciendo, no que baje, tío. ah, mira, ¿eso qué es? Debe ser una maragota, una cosa Ah, así. bueno, anda. Y aquí hay un cabracho. Y el cabracho, pero el cabracho sí, pero... Sácalo yo, espera. Tío, ¿con qué? Que está vivo, Que lo hombre. saqué antes. ¿Está vivo? Que está vivo. Pero lo saqué antes con esto. ¿Sí? Está vivo. Para. Ah, además con lo feo que son, ¿eh? Son Y feísimos. lo bueno que están. Yo lo peor que hay. Sí, bueno, ya se vio, más o menos, sí. Pero, Pero son fieros, ¿eh? sí, son, luchan un poquitín, cabeceen. Mira, no hay forma, ¿eh? Pincha la de Dios, Sí. el bicho ese. ¿Eso que son, cebos? Sí, sí, sí. Nada, tío, vais a matarlos, tío. Me echasteis una toallita aquí dentro. Me cago en la puta que vos parió. Vais a matarlos, tío. Qué puta de puta mía. ¿Dónde está el Abraham? Aquí. Abraham, a Villaviciosa. Engancha ahí. Coja ahí. Abraham, te tocó, tío. Cógela este de tu primo, tío. A ver si saca el plomo, por lo menos. Y cuando llegues ahí arriba al repecho, tú llames a la grúa. Tío, la presencia ya la pintura por fuera. Cuando tiene pintado uno... Bueno. Pero el problema es, tío. ¿Tú te llegaste a hacer
Ujú.